El propósito detrás del despertar, para entender mejor estos despertares en la madrugada, es necesario ir un poco más profundo y mirar no solo el momento, sino la intención que puede haber detrás. Dios no actúa de manera impulsiva ni aleatoria. Cuando Él llama siempre hay un propósito, aunque al inicio no lo comprendamos del todo. Muchas veces ese propósito no tiene que ver con lo que pasa afuera, sino con lo que está ocurriendo dentro de ti. El silencio que expone el corazón. Hay personas que llevan cargas emocionales muy pesadas durante el día. Sonríen, cumplen con sus responsabilidades, siguen adelante, pero por dentro están cansadas, confundidas o heridas. Durante el día esas emociones se mantienen controladas, ocultas o reprimidas, pero en la madrugada, cuando el cuerpo descansa y la mente baja la guardia, el corazón queda expuesto. Ahí es donde Dios comienza a tocar lo que necesita ser sanado. Una invitación a la honestidad y la preparación. Despertarte en la madrugada puede ser una invitación a detenerte y mirarte por dentro con honestidad. Tal vez has estado evitando una conversación importante, una decisión necesaria o un perdón pendiente. En la Biblia vemos que Dios muchas veces llama para preparar. Hay llamados que no son para darte algo de inmediato, sino para formarte por dentro, alinearte con su voluntad y enseñarte a confiar incluso cuando no entiendes. La intercesión y el valor del silencio. También hay despertares que tienen que ver con la intercesión. Personas que, sin saber por qué, despiertan pensando en alguien específico o en una carga que no es suya. Dios puede estar invitándote a presentar eso delante de Él desde el amor. Es importante aclarar que esto no es una presión. Si te despiertas y solo puedes quedarte en silencio, eso también es válido. El silencio delante de Dios también comunica entre la paz y la inquietud necesaria. Hay quienes al despertarse sienten una paz profunda, una señal de que estás en un momento seguro y sostenido. Otros, en cambio, sienten inquietud. No de miedo, sino de conciencia, como si algo necesitara ser ordenado. Esa inquietud no viene para angustiarte, sino para que no sigas ignorando lo que necesita atención. La madrugada es un tiempo donde el orgullo se debilita y reconocemos que no tenemos el control de todo. Soltar el control y cambiar el ritmo. Ese reconocimiento de no controlar todo es una puerta para confiar y descansar verdaderamente en Dios. Él no te juzga por sentirte débil, al contrario, se acerca más. Despertar en la madrugada puede ser una forma en la que Dios te invita a cambiar el ritmo y revisar tu vida espiritual. Si lo primero que haces es tomar el celular, quizá estás perdiendo un instante creado para encontrarte contigo mismo y con Él, sin máscaras ni prisa. Distinguir la voz de Dios. Finalmente, es vital recordar que Dios no llama para confundirte. Si sientes miedo intenso o pensamientos destructivos, eso no viene de Dios. Su voz puede incomodar, pero siempre conduce a la paz y a la esperanza. Por eso, al despertar, pregúntate con apertura: ¿qué puedo aprender? ¿Qué necesita mi corazón? ¿Qué estoy cargando? El despertar no es el mensaje completo, es solo la puerta hacia un trabajo personal e íntimo. El despertar del corazón. Te acuestas cansado, cierras los ojos esperando descansar y de pronto, sin razón aparente, despiertas en la madrugada. No suena el teléfono, no hay ruido, no hay pesadillas. Simplemente abres los ojos y sientes algo extraño en el pecho, como si tu corazón estuviera más despierto que tu cuerpo. Muchos intentan ignorarlo, otros miran el reloj y se preguntan por qué siempre es a la misma hora, y algunos incluso sienten una mezcla de inquietud y paz que no saben cómo describir. Este mensaje nace para hablarte de esos despertares silenciosos que parecen no tener explicación, pero que tienen un significado profundo, espiritual y transformador. La diferencia entre lo físico y lo espiritual. Cuando una persona se despierta, lo primero que hace es buscar una explicación lógica, el estrés, el cansancio o un ruido externo. Y aunque el cuerpo tiene sus razones, hay momentos en los que el despertar va más allá de lo físico. Son esos instantes que no vienen acompañados de agitación, sino de una conciencia tranquila. La Biblia nos muestra que Dios suele hablar cuando el ruido se apaga. La madrugada es especial porque es el espacio entre el día que terminó y el que aún no comienza. Un lugar donde no cargas con el pasado ni con el futuro, dejando al corazón más vulnerable y dispuesto a escuchar. El ejemplo de Samuel. Escuchar en la quietud. Durante el día estamos llenos de estímulos y voces externas que nos dicen cómo vivir.
Pero en la madrugada, las redes callan y las obligaciones se detienen. Es una invitación a escuchar. Pensemos en Samuel. Él era apenas un niño cuando escuchó su nombre en la noche. No ocurrió en medio de una celebración, sino en el silencio, porque hay llamados que solo se pueden percibir cuando el alma está quieta. Despertar no es un castigo ni una advertencia negativa. Es como si alguien te llamara por tu nombre en voz baja para decirte algo importante. Habitar el momento en lugar de huir. A veces, lo primero que hacemos al despertar es mirar el reloj con frustración e intentar dormirnos rápido para que el momento pase. Pero tal vez ese instante no es para huir de él, sino para habitarlo, para quedarte en silencio, respirar y observar lo que tu corazón siente. Muchas veces Dios no llama para darte respuestas inmediatas, sino para alinearte y recordarte que no estás solo, permitiéndote entregar aquello que durante el día cargas en soledad. Un espacio para ser escuchado. Hay algo que casi nunca se dice, pero que es muy importante entender. Dios no solo llama en la madrugada para hablar, muchas veces llama para escuchar. Estamos acostumbrados a pensar que la relación con Dios es solo pedir, preguntar o esperar respuestas, pero hay momentos en los que Dios abre un espacio para que seas tú quien se exprese sin filtros, sin prisa y sin máscaras. La madrugada es uno de esos espacios sagrados donde el corazón se abre de una forma distinta. Durante el día, incluso cuando oramos, lo hacemos con la mente ocupada o con palabras aprendidas, pero en la madrugada, cuando no tienes que cumplir ningún rol, hablas desde la verdad, la oración de la honestidad. Tal vez te despiertas y sientes ganas de decir, ya estoy cansado, ya no puedo más, no entiendo lo que está pasando. Eso no es falta de fe, eso es honestidad, y Dios valora más una oración honesta que 1000 palabras vacías. La madrugada se convierte en un lugar de desahogo y entrega real. En la Biblia vemos que Jesús mismo se apartaba muy temprano, cuando aún estaba oscuro, para orar, no porque necesitara instrucciones, sino por el valor del encuentro íntimo. Despertarte puede ser una invitación a ese mismo tipo de encuentro, no estructurado, no perfecto, simplemente real. Oportunidad para sanar y soltar. A veces basta con decir, aquí estoy. No sé qué decir, pero aquí estoy. Esa disposición abre puertas. Hay personas que cargan culpas por decisiones pasadas o palabras dichas que en el día logran distraer, pero que en la madrugada regresan. Lejos de ser un ataque, esto puede ser una oportunidad para soltar y recibir perdón, porque Dios no trae el pasado para condenarte, sino para sanarte. También hay despertares ligados a la dirección, momentos donde Dios usa la calma para alinearte antes de que tomes decisiones importantes desde la prisa o el miedo. La paz como señal de dirección. No siempre recibirás claridad absoluta sobre qué hacer, pero sí puedes recibir paz sobre el camino correcto. La paz es una señal muy clara. Cuando despiertas y, aún sin respuestas, sientes una calma suave, es como si Dios te dijera, confía, estoy obrando aunque no lo veas. Esa presencia se siente más claramente cuando todo lo demás se apaga. Ahora bien, es vital aprender a discernir. La voz de Dios no acusa, no humilla, ni te hace sentir sin valor. Si un pensamiento te lleva a la desesperación, eso no viene de Dios. Él corrige con amor, pero nunca destruye. Un terreno sensible y espiritual. La madrugada es un terreno sensible y es importante cuidar qué haces con ese momento. Si lo llenas de distracción inmediata o pensamientos negativos, pierdes la oportunidad y la paz. Pero si lo entregas, aunque sea en silencio, ese momento puede ser un punto de inflexión. Tal vez pensaste que era solo insomnio o cansancio, pero hoy entiendes que hay llamados que se sienten antes de comprenderse. Dios no necesita explicarte todo de inmediato. A veces solo necesita tu atención y tu disposición. Cuando el corazón se aquieta, la dirección se revela como una certeza que crece con el tiempo. Esta parte es clave porque nos recuerda que la madrugada no es solo para recibir, sino también para entregar cargas, palabras, lágrimas y silencios. En ese intercambio, algo se acomoda por dentro, algo se alinea y algo se sana. Todavía hay más por comprender, porque estos despertares están profundamente relacionados con procesos, con temporadas de cambio y con llamados que no siempre se entienden a la primera. La constancia de un proceso en marcha. Hay despertares que no llegan de forma aislada,
sino que se repiten. Y cuando algo se repite, es porque hay un proceso en marcha. Dios trabaja por procesos, no por eventos sueltos. Él no improvisa con tu vida. Si te despiertas una madrugada y luego pasa otra vez, no es una insistencia vacía, es constancia. Es como si Dios estuviera tocando una puerta con paciencia, esperando que no solo escuches el golpe, sino que abras. Muchas personas atraviesan temporadas en las que el alma está siendo trabajada, y aunque por fuera todo parezca igual, por dentro algo se está moviendo. La preparación del interior. La Biblia nos muestra que Dios prepara primero el interior antes de cambiar lo exterior. Él no apresura los procesos, pero tampoco los deja incompletos. Cuando despiertas, puede ser que Dios esté afinando tu sensibilidad espiritual, haciéndote más consciente y atento. Muchas veces esperamos señales visibles y contundentes, pero Dios suele comenzar de manera más sutil, quitando la indiferencia, activando preguntas y moviendo el corazón. Una persona despierta por dentro es una persona lista para entender lo que viene. Estos despertares también aparecen para que revises tus prioridades, no desde la culpa, sino desde la verdad. Durante el día es fácil decir, no tengo tiempo, no puedo ahora. Pero en la madrugada no hay excusas, solo estás tú y el silencio. Quizá has estado viviendo en automático y Dios permite estos momentos para que frenes, no para castigarte, sino para alinearte. Cuando el alma va más rápido que el espíritu, algo se desajusta. En la madrugada se revelan patrones, miedos o caminos que ya cumplieron su propósito y que el ruido del día no nos dejaba ver. La incomodidad del crecimiento. La ausencia de ruido permite ver con más claridad. Estar cerca de Dios no siempre significa sentir una paz constante. También significa ser más consciente. Y la conciencia a veces incomoda porque muestra lo que necesita ajuste. Esa incomodidad es parte de la transformación. Despertar en la madrugada puede ser una señal de que estás en una etapa donde Dios te pide más profundidad, no más actividad, más entrega y más honestidad contigo mismo. Dios no se conforma con la superficie. Él va al fondo. Hay personas que sienten que algo viejo está terminando, que ya no encajan en ciertos lugares o hábitos. Si este es tu caso, no te asustes. No estás perdiendo el rumbo. Estás siendo redirigido. Dios no quita sin propósito. Cuando algo incomoda, es porque algo mejor necesita espacio. No interpretes esto como presión espiritual o una exigencia de perfección. Es una invitación a escuchar mejor, porque cuando escuchas bien, las acciones correctas llegan solas. Preparación para lo que viene. No todos los procesos se entienden mientras se viven. Algunos solo cobran sentido con el tiempo. Por eso Dios guía paso a paso. Y la madrugada suele ser ese primer paso donde el alma despierta antes que el resto del mundo. Estos momentos quizás no traigan respuestas inmediatas, pero sí traen la preparación necesaria para los cambios y las nuevas etapas que vendrán. Entender esto te permite vivir esos momentos con apertura, en lugar de angustia. La debilidad del control en la noche. Uno de los motivos más profundos por los que muchas personas despiertan en la madrugada tiene que ver con el control. Esa necesidad constante de anticiparse y resolverlo todo con la mente. Durante el día, el control parece funcionar mientras organizas y decides, pero en la noche, cuando el cuerpo descansa, ese control se debilita. Ahí aparece la inquietud, no porque algo esté mal, sino porque hay algo que necesitas soltar. La madrugada confronta una verdad que evitamos. No lo controlamos todo, y aunque eso parezca incómodo, en realidad es una liberación. Dios no te llamó a cargar con todo, te llamó a confiar. El fin de las fachadas. Tal vez durante el día dices, estoy bien, puedo con esto. Pero tu interior sabe que no es del todo cierto. Dios, que ve más allá de lo que dices, permite que despiertes cuando ya no puedes sostener la fachada, no para exponerte, sino para cuidarte, porque cargar en silencio agota el alma. Pensar en los problemas de noche no los resuelve, solo los hace más pesados. Ahí es donde Dios te muestra que esa situación no se resuelve con más vueltas mentales, sino con entrega. El descanso verdadero no viene solo de dormir, sino de confiar.
Puedes dormir muchas horas y despertar cansado si tu corazón sigue cargado. El descanso interior como acto espiritual. A veces Dios permite que despiertes para mostrarte que el descanso que necesitas no es físico, es interior. Soltar no significa rendirse, significa reconocer límites y decir, hasta aquí llego yo, ahora confío. Ese acto es profundamente espiritual. Confiar no es pasividad. Es la decisión consciente de creer que Dios está obrando incluso cuando tú no haces nada. En la madrugada tienes una oportunidad única. O sigues luchando con la mente o entregas. Muchas personas confunden fe con esfuerzo constante, creyendo que si no están planeando, están fallando. Aprender a caminar por pasos. La fe verdadera también sabe detenerse y decir, descanso aunque no entienda. Esa fe se aprende a menudo en la noche, cuando ya no hay fuerzas para seguir controlando. Despertar puede ser la señal de que Dios te enseña a habitar el presente con confianza, dejando de revivir el pasado o anticipar el futuro. Los seres humanos queremos certezas y el mapa completo, pero Dios rara vez lo da. Él da pasos. La madrugada es ese espacio donde aprendes a dar el paso interno más difícil, soltar el control, el suspiro de la liberación. Quizá te despiertas y sientes la necesidad de revisar todo mentalmente. ¿Qué hiciste o qué debiste haber hecho? Dios te observa con ternura, esperando que entiendas que ese ejercicio no te dará paz. La paz llega cuando dices, hago lo que puedo, confío en lo que no puedo. Es revelador que muchos despertares vengan con suspiros profundos. Es tu cuerpo intentando liberar tensión. Cuando aprendes a soltar en la madrugada, algo cambia en tu día. Empiezas a vivir con menos peso y más claridad, porque ya no cargas solo. El propósito de la liberación. Dios no te despierta para quitarte el sueño, sino para enseñarte a descansar mejor, no para llenarte de preocupación, sino para liberarte de ella. Esa liberación comienza cuando reconoces que no puedes con todo y que no tienes que poder con todo. Esta parte es fundamental. Los despertares nocturnos no siempre tratan de lo que Dios quiere decirte, sino de lo que Dios quiere que sueltes. Y soltar es, en esencia, una de las formas más profundas de fe que existen. Aprender a escuchar para estar. Después de soltar viene algo que a muchas personas les cuesta más que cargar. Aprender a escuchar en silencio. No escuchar para responder ni para entenderlo todo, sino escuchar para estar. La madrugada no es solo un tiempo para hablar o entregar cargas. Es un tiempo para quietar el corazón y permitir que Dios haga su obra sin interrupciones. Vivimos en una cultura que exige respuestas inmediatas y señales claras. Pero Dios no siempre se manifiesta de manera intensa. A menudo lo hace en lo simple y lo suave. Por eso la madrugada es vital. Nos enseña a percibir lo sutil, donde no hay esfuerzo ni expectativas, solo presencia. El silencio como afinación del alma. La presencia de Dios no siempre se siente como una emoción. A veces se siente como quietud. Escuchar en silencio significa que tu interior se está alineando, como cuando un instrumento se afina. No suena una melodía todavía, pero algo se ajusta para que luego suene correctamente. La madrugada afina el alma. Muchos creen que si no sienten nada, el momento no sirve, pero el silencio también es una respuesta. Dios a veces guarda silencio para profundizar la confianza, porque confiar cuando hay palabras es fácil, pero confiar en el silencio es donde nace la madurez. Una relación basada en la confianza, no en resultados. Estar en silencio delante de Dios es aprender a descansar sin condiciones, sin decir, te busco solo si me respondes. Es decir, aquí estoy, pase lo que pase. Esta postura cambia la relación espiritual de raíz, transformándola de una búsqueda de resultados en una relación de confianza pura. Cuando la mente quiere llenarlo todo de análisis y recuerdos, aprender a dejar pasar esos pensamientos. Permite que el corazón se aquiete. Dios trabaja en lo invisible. Mientras tú estás quieto, Él ordena, limpia y fortalece, aunque no te avise mientras lo hace. La humildad espiritual y el descanso interior. Mirando hacia atrás, entenderás que esos despertares silenciosos fueron momentos clave donde tu interior fue sostenido. Escuchar en silencio enseña humildad espiritual. Te recuerda que Dios sigue siendo Dios aunque tú no percibas nada. Esto libera de la ansiedad espiritual, pues ya no buscas sentir para creer. Quienes aprenden a estar en silencio en la madrugada
comienzan a vivir el día de forma distinta, más tranquilos y menos reactivos. No es porque recibieron instrucciones, sino porque su interior aprendió a descansar. Y cuando el interior descansa, el exterior se ordena. La fe que nace en lo invisible. La madrugada es una escuela de fe madura, no emocional, sino profunda. Una fe que no depende de sensaciones, sino de convicciones que se forman lentamente en el silencio. Si alguna vez pensaste, ¿para qué estoy despierto si no pasa nada? Hoy puedes entender que a veces no pasa nada afuera, porque todo está pasando dentro, y eso es suficiente. No subestimes esos momentos de aparente vacío, porque ahí es donde Dios suele hacer su obra más profunda. Algunos encuentros no vienen con palabras ni emociones, vienen con un silencio que no es vacío, sino presencia. La transformación invisible en la vida diaria. Cuando estos despertares comienzan a repetirse y dejas de luchar contra ellos, algo empieza a cambiar en tu vida diaria. No es un cambio ruidoso ni espectacular, es un cambio interno, silencioso, pero muy real. Empiezas a reaccionar diferente, a pensar con más claridad y a tomar decisiones con menos ansiedad. Lo que sucede en el silencio de la noche comienza a reflejarse en cómo hablas y cómo enfrentas los problemas. Personas que antes reaccionaban con impulso, ahora responden con calma. No porque todo esté resuelto, sino porque el corazón aprendió a descansar. Cimientos para las temporadas difíciles. Dios no trabaja solo en momentos aislados. Él forma procesos que atraviesan toda la vida. Esos momentos nocturnos se convierten en cimientos, algo que no se ve, pero que sostiene todo lo demás. La madrugada construye la estructura interna necesaria para sostener decisiones importantes, conversaciones difíciles y temporadas de incertidumbre. Empiezas a darte cuenta de que confiar no te debilita, sino que te fortalece, y que puedes dejar las cosas en manos de Dios sin sentirte irresponsable. Ya no oras solo desde la urgencia, sino desde la conexión, el regalo del discernimiento. Cuando la relación se profundiza, las respuestas llegan de formas inesperadas. Muchas personas descubren que, tras estos procesos nocturnos, tienen más discernimiento para decir sí cuando antes dudaban y no cuando antes se forzaban. Este discernimiento te permite reconocer qué caminos ya no debes seguir y cuáles necesitas comenzar. Además, Dios te devuelve a ti mismo, enseñándote a escuchar tu propio corazón sin miedo, a reconocer lo que te duele sin juzgarte y a iniciar un proceso de sanidad natural. Paz que no depende de las circunstancias. Empiezas a notar que ciertas preocupaciones ya no te dominan, siguen ahí, pero no gobiernan tu ánimo. Has aprendido algo fundamental. Tu paz no depende de que todo esté bien, depende de saber en quién confías. Esta certeza se fortalece en el silencio, no en el ruido. Incluso tus relaciones cambian. Te vuelves más paciente y menos reactivo porque tu interior está ordenado. Los demás notarán que estás diferente, más tranquilo. Y aunque no sepas explicarlo, la verdad es que has sido trabajado por Dios en lo secreto. Semillas que crecen en silencio. La Biblia enseña que hay semillas que crecen en silencio, no hacen ruido mientras germinan, pero un día brotan. Los despertares en la madrugada son como ese tiempo bajo tierra donde algo se forma sin que nadie lo vea. Este proceso no te vuelve perfecto, sigues siendo humano y enfrentando desafíos, pero ahora los enfrentas desde la confianza y no desde el miedo. Si miras hacia atrás, verás que esos despertares comenzaron en una temporada específica de cambio o búsqueda y no fue casualidad, un llamado a la conciencia y al propósito. Llega un punto en este proceso donde los despertares dejan de ser solo momentos de conexión y comienzan a sentirse como un llamado más claro. No es un llamado ruidoso que te obliga a cambiar tu vida de un día para otro, sino una invitación interna a vivir con mayor conciencia, propósito y verdad. Es como si Dios te dijera, ya estás despierto por dentro, ahora empieza a caminar de otra manera. Esto no siempre implica hacer algo nuevo hacia afuera. Se trata de dejar de vivir en automático, de dejar de reaccionar sin pensar y de dejar de tomar decisiones por costumbre o miedo. La incomodidad como dirección. Los despertares en la madrugada afinan tu sensibilidad para reconocer durante el día qué cosas no están alineadas con lo que Dios quiere para ti. Empiezas a notar que ciertas decisiones ya no te dan paz,
Cosas que antes hacías sin cuestionarte, ahora te inquietan. Esa incomodidad no es condenación, es dirección. Es Dios marcando un límite interno para protegerte. Nace en ti un deseo de profundidad que no se conforma con lo superficial, llevándote a ordenar no solo tu vida espiritual, sino también la emocional, mental y relacional. Preguntas que generan crecimiento. Preguntarte por qué haces lo que haces o hacia dónde vas puede incomodar, pero son señales de crecimiento. Dios no llama para confundirte, sino para despertarte a una vida más plena. Muchas veces el llamado no es una misión específica, sino una invitación constante a vivir con integridad y coherencia, a alinear lo que crees con lo que haces. Los despertares te enseñan a escuchar esa voz interna que antes ignorabas, la que te indica cuándo necesitas paciencia y cuándo valentía. Es una voz que no grita, sino que acompaña, distinguir entre lo bueno y lo correcto. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo bueno es necesariamente lo correcto para ti. A veces nos quedamos en lugares o hábitos solo porque no son malos, aunque ya no nos permitan crecer. Dios, que quiere verte avanzar, comienza a incomodarte para sacarte de lo cómodo. Esta sabiduría para saber cuándo avanzar, cuándo esperar o cuándo callar, no se aprende en el ruido, se aprende en el silencio. Es vital no comparar tu proceso con el de nadie más. Dios sabe cómo hablarte a ti en el momento y de la forma que necesitas. El puente hacia una vida con propósito. Sentir que ya no puedes vivir igual no es una exageración, es la señal de que algo dentro de ti cambió. Cuando el corazón despierta ya no se conforma con menos. Este llamado quizás no te dé todas las respuestas para el futuro, pero sí te muestra quién necesitas ser hoy. Los despertares no te hacen especial por encima de otros, te hacen más consciente y disponible. Dios puede hacer mucho con una persona dispuesta. Esta parte es fundamental porque nos revela que los despertares no son el final del proceso, sino el puente entre una vida en automático y una vida vivida con propósito. El desafío de la prisa en el llamado. Cuando empiezas a reconocer que hay un llamado, aparece un desafío muy común: la prisa. La urgencia por entender todo, resolverlo todo y llegar rápido a algún lugar. Aquí es donde muchos se confunden, porque Dios llama, pero no apresura. Él guía, pero no empuja. Después de la claridad interna, es normal querer hacer cambios inmediatos o tomar decisiones radicales, pero Dios no construye con ansiedad, construye con tiempo. Aprender a caminar el llamado, sin presión, es una de las lecciones más profundas de este proceso. La paciencia como confianza en el ritmo de Dios. La paciencia no significa pasividad, significa confiar en el ritmo de Dios y entender que no todo se revela en un solo momento. Hay procesos que necesitan madurar, como una semilla bajo la tierra. Muchos despertares continúan incluso después de haber entendido el mensaje, y no es por repetición, sino porque Dios sigue formando en ti la capacidad de esperar sin angustia. Dios sabe que tendemos a adelantarnos y a decidir desde la emoción. Por eso muchas veces, en lugar de instrucciones claras, te da paz. La paz te permite avanzar con calma, mientras que la ansiedad te empuja al error. Madurez en lo cotidiano. Caminar el llamado implica aceptar que habrá días donde no sentirás nada especial, días donde no despertarás en la madrugada y todo parecerá normal. Esto no significa que el proceso se detuvo, significa que lo trabajado en lo secreto se está consolidando en lo cotidiano. La madurez espiritual se nota cuando ya no dependes de experiencias intensas para sentirte conectado, sino que entiendes que Él está presente tanto en el silencio de la noche como en la rutina del día. Esta madurez se forma poco a poco, aceptando también que habrá dudas. La fe más allá de lo emocional. Habrá momentos donde te preguntes si todo esto fue real o si lo imaginaste. Esas dudas no invalidan el proceso. La fe no es ausencia de dudas, es la decisión de seguir confiando cuando aparecen. Dios no se ofende por tus preguntas. A menudo las usa para profundizar la relación y enseñarte a confiar, no solo cuando sientes, sino también cuando no sientes. Una fe que solo existe en lo emocional es frágil. Una fe que se sostiene en la confianza es firme. Caminar sin presión también significa dejar de compararte con cómo otros viven su fe,
pues lo que Dios hace contigo es personal y específico, un día a la vez. El aprendizaje de la madrugada. Hay personas que sienten culpa por no avanzar tan rápido como creen que deberían, exigiéndose más de la cuenta. Pero Dios no te llama desde la exigencia, sino desde el amor. Él no te está midiendo, te está formando. Aprender a caminar el llamado es aprender a vivir un día a la vez, siendo fiel en lo pequeño sin obsesionarte con lo grande. Dios no te pide que veas todo el camino, solo que confíes en el siguiente paso. La madrugada te enseña eso. Aún no ves el sol, pero sabes que va a salir. No entiendes todo, pero confías en que hay dirección. El llamado no es una carrera, es un camino que se recorre paso a paso, sin desviarse por la ansiedad. De la madrugada a la vida diaria. Cuando comprendes que estos despertares no son episodios aislados, sino una invitación constante, tu relación con Dios deja de ser algo que buscas en momentos específicos y se convierte en una presencia continua. La madrugada deja de ser el único punto de encuentro y se vuelve el recordatorio de que la conexión puede mantenerse viva todo el día. Dios no te despierta solo para encontrarse contigo de noche. Te despierta para enseñarte a vivir conectado cuando el mundo está activo. La madrugada es el aula, pero la vida diaria es el campo de práctica. Una fe viva y sin fragmentos. Empiezas a notar que ya no necesitas una crisis para hablar con Dios. La conexión se vuelve natural, fluida y a veces se manifiesta como una conciencia constante de su presencia. Los despertares te enseñan a reconocer esa calma interna sin necesidad de rituales complejos, entendiendo que Dios está tanto en el silencio profundo como en el ruido del trabajo. Muchas personas viven su espiritualidad fragmentada, pero Dios rompe esa división mostrándote que la conexión depende de la disposición del corazón, no del lugar ni de la hora. Equilibrio y dirección interna. Estar conectado con Dios no te aleja del mundo, te ayuda a vivir en él con más equilibrio, compasión y conciencia. Has aprendido a escucharte, a soltar y a confiar, y eso se refleja en cómo tratas a los demás. Dejas de buscar señales externas todo el tiempo y comienzas a confiar en la sensibilidad interna que se ha ido formando. Los despertares te entrenan para vivir atento y para saber que, aunque no siempre sientas su presencia de forma intensa, Él sigue ahí. El verdadero propósito: vivir despierto. Mantener esta conexión no significa pensar en Dios de manera forzada, sino vivir con la certeza de que no caminas solo. El propósito final no es que te despiertes en la madrugada, sino que vivas despierto por dentro. Cuando eso sucede, la fe deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tu corazón estaba listo. Esos despertares no eran un problema ni una molestia. Eran una señal de cuidado y una invitación suave. Dios no te despertó para inquietarte, sino para cuidarte. No interrumpió tu descanso, te enseñó a descansar de otra manera. Él no te pidió perfección, te pidió disponibilidad. No te exigió respuestas, te ofreció presencia. Ahora sabes que no estás solo en el silencio y que no tienes que tener miedo. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal para que este espacio siga creciendo y más personas encuentren compañía en sus madrugadas. Al dar like y compartir, siembras esperanza en alguien más. Gracias por quedarte hasta el final. Vete con calma en el alma y con la certeza de que Dios camina contigo, de día y de noche, en lo visible y en lo invisible. Nos vemos en el próximo mensaje.